hemos disfrutado de 3 presentaciones estupendas. Vamos a hacer un pequeño intercambio sobre algunas cosas que se dijeron. El doctor Lacalle salió un segundo, pero bueno. Hay un hilo conductor entre algunas de las cosas que se dijeron por los 3 expositores e incluso por el embajador de Israel. De alguna manera da la impresión de que una de las patas fuertes del antisemitismo actual está en esa izquierda que parece que todavía es prosoviética, aunque la Unión Soviética ya desapareció, que reproduce aquel antisemitismo, podríamos decir, de los protocolos de los sabios de Sion de 1905 y de los de 1967, digamos, después de la guerra de los 6 días. El doctor Lacalle habló de la batalla cultural a la que estamos expuestos, justamente porque hay un dominio cultural de parte de esa izquierda en casi todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, es evidente, en Europa bastante. Entonces surge la pregunta, digamos, ¿cómo se puede dar esa batalla cultural? Parecería que es un eje importante de la discusión, dar esa batalla cultural. ¿Cómo ven ustedes que eso se podría hacer? Bueno, por lo pronto el común denominador de lo que dijimos los 3 es reconociendo que no lo estamos haciendo bien. Yo suelo decirlo, acá habrá gente que activa en instituciones. Nosotros seguimos educando a nuestros hijos de la misma manera que los educábamos antes. Yo ya hice hincapié sobre esto y lo vuelvo a repetir. Yo a veces veo a nuestros chicos cuidando nuestras instituciones y me siento muy orgulloso. Pero cuando sale Luis Delía a decir algo de nosotros, o sale Teche, o sale Cuneo, llamo a las instituciones y digo, ¿me mandan 3 chicos que puedan ir a un medio de comunicación a disertar en un panel? ¿Me ponen 6 chicos a tuitear o a escribir en Facebook una nota? Cuando Santiago Cuneo, un hombre que nos dijo a los judíos, ustedes van a tener que decidir si son argentinos o no, un periodista argentino de la extrema derecha, del peronismo de la extrema derecha, yo llamé a las instituciones y dije, sienten a los jóvenes con algún dirigente como tutor a que le escriban una carta documento o una carta al presidente de APTRA, que es la organización que le da premios a los periodistas, porque fue nominado por un premio Martín Fierro. Más del todo. Sentemos a nuestros hijos tutelándolos nosotros a escribir y no hay nadie, así que yo lo que vuelvo y me daría por satisfecho esta noche si alguno de ustedes se lleva esta semilla en su cabeza de ir a nuestras instituciones y entender de que hoy debemos cambiar y que el método y los mecanismos de comunicación del año 2020 no son los mismos que tuvimos nosotros ni en la década del 80, ni en el 60, ni en el 2000. Bueno, yo creo que a nivel cultura es crucial la educación. Y la educación es tanto formal, en términos de conocer la historia del pueblo judío, conocer la historia de Israel, conocer la historia de la humanidad, sin ir más lejos, y también hogareña, que tiene que ver con este espíritu de orgullo y de autoestima que hay que transmitir a una generación que está muy agredida en todos los espacios en los que va. Tomemos incluso el caso de Estados Unidos, no hace falta ir a Irán para ver esto. Vas a un campus universitario en Estados Unidos y hoy en día la moda es estar en contra de Israel. Este movimiento BDS, por ejemplo, hablando de cultura, ha hecho toda una campaña muy eficaz, si bien perversa, de asociar a Israel a una mala palabra. De manera que muchos jóvenes se sienten avergonzados de expresar públicamente este afecto, esta identidad histórica de la diáspora judía con el Estado de Israel.
Bueno, y esto requiere no solo conocer la historia, sino tener los argumentos para responder a estas agresiones y a estas patrañas. Un evento como este precisamente contribuye a esto, a este elemento educativo central. Así que una vez más, realmente, Gabriel y Héctor y todos los involucrados, de verdad que es muy importante poder crear un espacio de conocimiento y demás. La realidad es que la agresión hoy a Israel y en consecuencia a los judíos es muy fuerte, se da en muchos ámbitos, porque uno tiene las Naciones Unidas que adoptan resoluciones ridículas, literalmente. Acá el doctor Lacalle merece todo el crédito junto con sus colegas cuando lucharon contra esta resolución que comparó al sionismo con una forma de racismo. En aquel momento, el embajador de Israel en las Naciones Unidas, al igual que el canciller en su momento Abba Eban y demás, ya venían planteando esta idea de que en la ONU podés adoptar una resolución que diga que la Tierra es cuadrada y la podés aprobar, por la cantidad de votos los tenés. Podés decir que el sionismo es equiparable al reumatismo y lo van a aprobar, lo que quieran. Es decir, se llegó al límite donde, recuerdo en el año 2003, Saddam Hussein todavía estaba como presidente de Irak, e Irak fue convocado a presidir la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. Irán y Arabia Saudita, dos países que tienen el récord en el maltrato a las mujeres en sus naciones, fueron miembros del Comité Internacional de la Mujer en el ámbito de Naciones Unidas. Venezuela fue miembro, y no sé si llegó a ser presidente, quizás se me corrige, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, este es el espacio que castiga a Israel. Pero bueno, falta un elemento de conciencia de esto. Todavía hay gente, y especialmente en los medios, que plantean que las Naciones Unidas son el espacio que valida las decisiones que los países pueden tomar. Entonces, por ejemplo, y no quiero entrar en el tema, es solo un ejemplo. Si Estados Unidos decide atacar a un país y no lo hace con la venia de la ONU, es considerado ilegal. Y uno dice, ¿pero los votos de quién querés? Y no quiero dar nombres por no ofender a ningún país, pero hay países que, ¿sabes qué? No necesitan los votos de este país que te diga que podés hacer lo que tu seguridad nacional dice que tenés que hacer. Bueno, por supuesto que también está el fenómeno de los medios que no alcanzamos a elaborar, y me tomo un minuto nomás para esto. Como dije, es un espacio diverso, es un espacio de múltiples opiniones, hay medios objetivos, hay periodistas que hacen un trabajo formidable, pero lamentablemente no todos lo hacen así, y contribuyen a una difamación donde Israel se transforma en el villano de turno independientemente de los hechos. Muchos periodistas lamentablemente han decidido, según su propia ideología, según la línea editorial del medio, quién es el villano y quién es la víctima en el conflicto palestino-israelí, y en base a ese prisma enarbolan la arquitectura de la cobertura de noticias. No funciona la verdad, no funcionan los hechos, sino funciona tu gusto ideológico. Ya no son observadores que reportan, sino lobistas, miembros de un grupo de lobby a favor de la causa palestina. Y esto la verdad que es muy trágico, es dañino para la profesión periodística, es dañino e injusto para Israel, por supuesto. De manera que, volviendo a la pregunta de Marcos, evidentemente la lucha cultural es una lucha de concientización, de educación y también, como señalaba Waldo, de valentía, de pararte y dar respuesta a estas agresiones. Tenemos una pregunta del público que dice explicar qué es el BDS. Se la dejo a... Sí, a veces nos manejamos con conceptos que algunos conocemos, y lo de las siglas en el mundo es algo terrible. Tendría que haber un diccionario y de muchas páginas de todas las letras que están en el mundo, y que muchas son importantes, otras no tanto, pero las usamos. BDS quiere decir boicot, desinversión o disinvestment, y S, sanciones o sanctions. Boicot, bueno, todos sabemos lo que la palabra quiere decir. No compro productos que sean de los territorios de tal lado de la tierra de Israel. No compro fruta, no compro, como decía Waldo, que no se vacunen ni que... Disinvestment, que es quizás el más letal, es
si la universidad de tal tiene acciones de compañías que son amigas de Israel, tenemos que vender esas acciones. Si el fondo de pensiones tiene inversiones que tengan algo que ver en Caterpillar, hay que desinvest. Y esto puede ser una fuerza muy grande siempre que encuentre un eco grande también. Pero puede hacer mucho daño porque en el mundo tan volátil de las acciones, de la bolsa, se corre la voz de que estos son enemigos de Israel y las acciones bajan o se venden a mal precio. Y las sanciones es lo que hablamos de lo que fue, por ejemplo, 3379, es el número de la resolución de Naciones Unidas que dijo que sionismo era igual que racismo. Pero de estas sanciones hay una larga lista en espera o en cumplimiento, porque en Naciones Unidas, como se decía, es automático el tema. Ahora bien, boicot, desinversión, o decir, desinvertir y sanciones. Ahora yo pensaba, mientras escuchaba a los compañeros, cada uno de ustedes piense cuál es su actividad cotidiana, su negocio, su cátedra, no sé, de lo que viven y con quién están relacionados. Todo el mundo lo pensó. Luego, ¿de qué club son miembros? ¿Qué diario leen? ¿Qué radio escuchan? Entonces, no le pedimos que vayan a Tanganica a defender el tema sino en su ámbito de amigos. No permitir que se hable de cierta manera. En su periódico, sea cual sea el que reciben, hay cartas de los lectores. No las manden muy largas porque nadie las lee. Hagan una carta rotunda, contundente, cuando sea preciso. Hay radios que tienen micrófono abierto. Bueno, ocúpense. No les pedimos que vayan a Alaska. Simplemente si escuchan Continente o no sé cuál son las radios o Continental, no sé cuál es la radio argentina, pues señor, pidan la volada y digan no estoy de acuerdo y provéanse de municiones. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de informarse. Y hay muchos sitios en internet en los que se puede encontrar argumentos de nuestra causa. En su actividad comercial también, es decir, los círculos naturales. Yo me acuerdo cuando después de la dictadura empezamos de nuevo con la actividad política, me decían, no, yo te voy a acompañar a Tacuarembó, que es bastante lejos de acá, lejos en Uruguay, son 600 kilómetros de la distancia mayor. Digo, pero ¿y en tu casa? ¿Hablas con tus hijos? Bueno, empezá por tus hijos, pues vamos a hacer. Entonces cada uno piense que no quede en buen propósito. Mañana de mañana, cuando lean La Nación, o lean Clarín, o lean el diario El País, o lean lo que sean, acuérdense, hay lugares para lectores, hay audiciones. Hacer un poquito cada uno. Una de las preguntas tiene que ver con otra de las formas de antisemitismo que creo que justo no se ha mencionado, que es el tema de la negación de la Shoah. Vamos a darle a Julián que iba a hablar de eso, pero quiero decirles una cosita que me quedó para que la sepan, porque estos días, algunos datos que yo recabé por hoy. Vieron que estos días se trató el tema de la religión en Israel, de la religión oficial o no. Y nuevamente hablamos del único país sobre el que los antisemitas, antisionistas o judeófobos opinan. Quiero que sepan que en el mundo hay 27 países que tienen religión oficial islámica, 13 países que tienen religión oficial cristiana, y además de estos 40, hay otros 42 países que tienen una religión preponderante, o sea que se financia, tal el caso de mi país, la Argentina, a una de las religiones como oficial. Sobre el único del que se opina si puede tener una nueva religión es del único Estado judío entre las 197 naciones. Es un dato, nada más para que lo sepan. Bueno, el fenómeno de la negación del Holocausto, y agradezco la pregunta que han hecho porque
vale la pena dedicarle unos minutitos dentro del ámbito de una respuesta, naturalmente. La negación del Holocausto yo la defino como, y no soy el único, obvio, como una forma moderna de antisemitismo, porque lo que hace es tomar un hecho de la historia judía y transformarlo en una herramienta de ataque contra los judíos. Imagínense esto, supongamos una persona blanca, un WASP, como se dice en inglés, en inglés eso es White Anglo-Saxon Protestant, se refiere al hombre blanco cristiano de Estados Unidos. Imaginemos que esta persona dice que no tiene ningún sentimiento hostil con los negros, pero que la verdad que el holocausto, la esclavitud de los negros en Estados Unidos no existió. Bueno, naturalmente uno diría, y por más que la dibujes, está claro que sos un racista y que tenés una actitud de hostilidad con los negros. Entonces uno no puede declararse no antisemita y decir que el holocausto no existió. Primero porque el holocausto existió. Entonces estás mintiendo. O sea, el genocidio de los armenios existió, el holocausto judío en Alemania existió, en Europa. Elvis Presley se murió. El hombre llegó a la luna, ¿no? Deborah Lipstadt tiene unos ejemplos muy lindos en su libro bueno, después venimos con esto, no importa. Pero el hecho, uno puede debatir la historia, pero no podés reinventar la historia. Vos podés decidir si Abraham Lincoln hizo bien o mal en abolir la esclavitud. Supongamos que no quiere debatir eso. Lo que no podés cuestionar es que existió esa esclavitud. Por supuesto que hizo bien en abolirla, antes que ninguno incite mal acá. Entonces, bueno, el problema de la negación del holocausto, y de hecho, ya que hay presencia de la comunidad armenia, quiero mencionar, yo he sido parte durante año y medio o dos de un panel con miembros de la comunidad armenia, con miembros del Estado Nacional, del INADI, durante el gobierno anterior, y yo como un académico de la comunidad judía, donde justamente hablábamos de la negación que enfrentan los armenios de parte de los perpetradores turcos, herederos del Imperio Otomano, y los judíos de parte de, no los perpetradores, porque Alemania se hizo cargo, pero sí de antisemitas varios, Irán y toda una cultura en general árabe, islámica y ultraizquierdista o ultraderechista que niega este hecho. Entonces, la negación del holocausto adopta tres formas. La negación en sí, que es decir, Auschwitz no existió, ningún judío fue matado entre el 39 y el 45. Este es el tipo de negación más brutal y más inusual, digamos. Pero hay otras formas que son la relativización del holocausto, la minimización o la banalización, que son formas de negación también. Cuando, por ejemplo, se acusa a los israelíes de ser nazis, o a cualquier político o cualquier artista, es decir, que hay una banalización, o la minimización, que es cuando directamente decís, ok, Auschwitz existió, pero no se mataron judíos allí. O el holocausto ocurrió, pero murieron solamente 20, ¿no? Ese tipo de artilugio que lo que busca es igual agredir al pueblo judío, buscando eludir la etiqueta del antisemita. Y en este sentido hay una cita de Elie Wiesel muy buena, que me parece que la perdí en las hojas que quedaron no sé dónde, pero a grandes rasgos la idea es esta. Él dice, realmente no entiendo algo, dice él, si estos perversos dicen la verdad, ¿dónde están los 6 millones de judíos? ¿Dónde están los de mi pueblo, y los de Lituania, y los de Letonia, y los de Holanda, y los de Polonia? ¿Dónde están? ¿A dónde han desaparecido todos mis hermanos? Y este dolor que planteaba Elie Wiesel en 1977 en una nota que se titulaba ¿Qué le sucedió a los 6 millones?, de alguna manera refleja el absurdo de lo que es la negación del holocausto. Los negadores buscan presentarse como que es un tema de legítimo debate, que vos podés debatir. A mí me ha pasado, estaba viajando en Guatemala por trabajo y en una entrevista radial, mientras yo estoy explicando esto, llama a un negador del holocausto y muy respetuosamente dice que él quiere debatir conmigo este tema de la negación. Yo digo, no, hermano, yo puedo debatir con seres racionales, no con locos. Y la verdad que tampoco voy a legitimar, instalar la posibilidad de debatir si existió o no existió el holocausto. Porque en última instancia, esta negación
le dije a él y lo dije en una nota en Clarín y lo respeto aquí, no ha de ser debatida sino combatida. Bien, hay una pregunta del público que es: ¿qué papel podría tener Israel en defensa de la diáspora ante todo este ambiente de antisemitismo que está existiendo? Bueno, yo nunca le pido a Israel que haga más de lo que hace. Israel tiene demasiados problemas con defender su territorio. En mi caso personal, yo me siento orgulloso de ser político, de ser diputado. Para mí, primero por mi historia familiar, ¿no? Que creo que represento la historia de muchos de ustedes, ¿no? Un hijo de un inmigrante que ocupa un lugar en la sociedad, en este caso en la sociedad formal, en la sociedad cívica, como seguramente cada uno de ustedes se sentirá orgulloso de lo que hace. Además, como judío, entiendo, yo escribí un libro y hay un capítulo que lo llamo Saltar el cerco, porque yo logré saltar el cerco comunitario. Y todavía hay muchos judíos que tienen el plurito, sobre todo mayores que yo, que me dicen: es bueno que un judío se dedique a hacer política. Y la verdad que nosotros somos el pueblo de la ley. Si nosotros, que desde chicos somos parte de la civilización occidental como la conocemos, no nos involucramos en política aquí. Y esto viene un poco a responder la pregunta. La verdad que el Estado de Israel tiene muchos problemas como para que nosotros les pidamos que nos defendamos. Nosotros tenemos que reafirmar nuestras democracias, luchar contra los totalitarismos y los populismos, porque a los judíos nunca nos fue bien con ellos. Y es a través de la participación activa en las instituciones de la sociedad civil, en las instituciones independientes, en las instituciones democráticas y republicanas que tenemos que hacerlo. Así que yo en lo personal preferiría dejar que el Estado de Israel se dedique a defender a sus ciudadanos y nosotros acá involucrarnos en política y afianzar las instituciones democráticas y republicanas. Vamos a hacer una última pregunta, ¿te parece? Hay países países o regiones de países donde se ha logrado criminalizar el BDS. ¿Qué se puede hacer para que esto, digamos, se generalice? Me parece que es interesante que esto suceda, no sé a ustedes qué les parece, pero bueno, ¿se puede hacer algo al respecto? Yo voy a decir una sola cosa y vamos cerrando, le doy a mis compañeros. Recién el amigo de la calle da un ejemplo de cómo participar. Nosotros tenemos que exigirle en esta pirámide, y lo hacemos mal, de abajo hacia arriba a nuestras instituciones, que sean representativas y que vayan a reclamarle a nuestros políticos cuando no se expresan como corresponde o se expresan como no corresponde. Yo tengo un sesgo partidario, todos lo saben, no solo que no lo escondo, sino que me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de ser un espacio político que nombró a Hezbollah grupo terrorista, que derogó el memorándum con Irán y que recibió por primera vez en la historia al primer ministro Netanyahu en la Argentina. Nosotros en nuestro país, estoy hablando de la Argentina, tenemos que exigirle a las dirigentes de nuestras instituciones centrales que no permitan que nunca más un presidente mande a leer El Mercader de Venecia si quiere saber los problemas que tiene la Argentina. No podemos permitirle nunca más a un diputado de la Nación como Moró, que me acusó públicamente a mí de ser agente del Mossad, y el único motivo por el cual yo podría ser agente del Mossad es porque soy judío. Y la verdad que serían bastante tontos los agentes del Mossad si buscan un judío para ser agente del Mossad. Pero si bien esto es cómico, yo se lo dije antes, y yo no tengo problema, yo me lo banco a Moró, que es un antisemita, y lo voy a seguir persiguiendo las veces que haga falta. Hace poco metió un tuit diciendo que la DAIA perseguía y hacía desaparecer gente. Seguramente en el recinto el 23 de febrero le pido una cuestión de privilegio y me vean nuevamente hablando. Pero son ustedes los que tienen que decirle a nuestros dirigentes, que después se abrazan con aquellos que exhiben su antisemitismo en las redes. Así que la única manera que nosotros tenemos, tal cual
decía el amigo de la calle, es movernos en nuestro círculo. A nadie le gusta recibir un llamado. Llamen. Cuando ven a alguien que se expresa así, llámenlo. Por algo eligieron ser presidente de la DAIA, de la AMIA, de la OSA, de FAMA, de donde sea. El BDS es un movimiento absolutamente anacrónico, aunque parezca mentira, porque emerge en una época en la que los boicots contra Israel ya estaban prácticamente desaparecidos. Fíjense ustedes que si uno lo piensa en términos de la relación de la historia judía, no solo de Israel, hubo boicots económicos solo en el siglo XX contra las comunidades judías en Europa durante el Holocausto, pero esto por supuesto que es anterior a la historia. Las naciones árabes pusieron un boicot contra Israel cuando Israel nació. En la guerra de Yom Kippur pusieron un boicot y un embargo de petróleo contra Israel. Y a partir de los acuerdos de Oslo, de los acuerdos de paz de Israel con Egipto y Jordania, y de un acercamiento general de Israel con los países árabes sunitas, este boicot quedó cada vez más inútil y más parte de algo totalmente en desuso. Y es ahí, en este momento, donde decae este boicot, que los antisemitas del BDS dicen, vamos a crear un boicot. El tema es que ha pegado culturalmente bien y ha seducido a figuras muy relevantes, como por ejemplo Roger Waters de Pink Floyd, entre otros, que tienen un impacto cultural, tienen mucha gente que los sigue, y bueno, Maradona menciona a Waldo, pasa que, claro, exacto, pero trata de, es verdad, bueno, es un influyente para algún sector. Entonces, este BDS verdaderamente está a contramano de la historia. Lo que requiere es una exposición, una explicación de la audiencia de que no es un grupo de humanistas que quiere hacer un bien a la causa palestina, sino que es alguien que cínicamente emplea la causa palestina como un vehículo de ataque contra el Estado de Israel. Su preocupación no es la situación humanitaria de los palestinos, su preocupación es liquidar al Estado de Israel. Tal como los embargos de los países árabes o los embargos de los nazis antes contra los judíos, no le importa el tamaño del Estado judío, no le importa qué hacen o no hacen los judíos, lo que está obsesionado es con la existencia misma de los judíos y del Estado judío. Y así como antaño se buscaba expulsar al judío de las sociedades, ellos buscan expulsar a Israel de la familia de las naciones. Están simplemente reeditando lo que ya ocurrió. Pero bueno, de nuestra parte requiere primero entender qué es este fenómeno y exponerlo, donde todo lo que hay que hacer, el fenómeno en sí es horrible, hay que prender la luz nada más, poner la lamparita para que se lo pueda ver por lo que es. De manera que yo creo que el BDS va a terminar destruido como uno más de los tantos enemigos que ha tenido el pueblo judío en la historia, pero ahora estamos en medio de la batalla. Y esta batalla, como ya han enfatizado todos mis colegas antes, requiere nuestro involucramiento, requiere nuestra participación. Requiere educarse sobre qué es este fenómeno, educar a nuestros hijos, luchar contra eso, como muy bien se señaló acá, responder a los diarios, a las radios, a los políticos, a los dirigentes, reclamarles una acción. En última instancia es un esfuerzo colectivo, y la historia judía y la historia de todos los humanistas no judíos también demuestran que cuando hay unión en la bondad, esta justicia termina triunfando. Para terminar, y agradeciendo que todavía están atentos a esta conferencia, nosotros estamos orgullosos de haber traído este tema y de haberlo tratado. No hay que dejarlo solamente en la foto que dice estoy orgulloso de ser judío. No es un consumo para el adentro. Nosotros estamos haciendo esto para reafirmar y ponerlo fuera de la comunidad. Somos todos transmisores de este boicot que queremos romper. Por último, quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso para los panelistas que estuvieron presentes. Me queda un minuto nada más. Gloria, si podés venir. Rita, Mirta, Silvia, Marisa, Adriana.
Estas señoras son las que ayudan a que este evento haya podido ser llevado adelante. Merecen nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Señor Presidente, les agradecemos la gestión que han hecho. Muchas gracias. Y el año que viene, Medicina del Futuro. Gracias a todos por haber venido. Buenas noches, hasta pronto.